Chile. Ya, iniciar grabación. Hola chicos, chicas, estamos en una cápsula educativa. Mira, el objetivo de esto es tratar de hacer una especie de cápsula .rar. ¿Cachaste? Un resumen .rar, un .zip.rar, .7zip, para resumir todo lo que es termodinámica. Y lo clave que podría entrar en PSU, alguna pregunta que apunte a aprendizaje clave, entonces vamos al ataque al tiro. Ya, mira, entonces conceptualmente, quizás tal vez a lo mejor de pronto, es lo que tenemos acá. Entonces termodinámica, termodinámica, resumen, .rar, o sea, ultra comprimido. Y partimos, pues. Ya, entonces los conceptos básicos que tenemos en nuestros resúmenes son tres, que es sensación térmica. Y sensación térmica son todos los adjetivos calificativos que el tacto otorga a lo que tú estás tocando o sintiendo. O sea, todo lo que es tibio, caliente, frío, tengo calor, ¿ya? Y ese calor entre comillas, porque es una sensación térmica, helado, etc. Todo lo que tú sientes y lo puedas describir, eso es sensación térmica. Ojo que adjetivos, o sea, ojo que no son exactos, ya que el ejemplo que en algún momento estaba diciendo que a veces algunas personas tienen fiebre, tenéis más temperatura, 39, 40 grados y tenéis frío. ¿Cachai? Que ahí la sensación térmica te engaña. Entonces no es exacto como un termómetro, pero igual ayuda en nuestra vida cotidiana. Ya. Temperatura. La temperatura, así, pero en resumen, bien resumido, es agitación molecular. Y el ejemplo que yo les daba en esta guía era que el té, pues mira, el té se tiñe mucho más rápido en el agua caliente porque las moléculas golpean al té y sale el tinte, a diferencia del agua fría, supongamos 15 grados, que sale el té pero muy poquito. Ya, pues entonces ahí tenía una demostración, una evidencia de la agitación molecular. O sea, la temperatura es una cuestión a nivel microscópica, ya, que no lo podemos ver directamente, pero podemos ver sus efectos. Listo, agitación molecular, punto, se acabó. Ahora también cabe decir que la agitación es un movimiento, por lo tanto tiene una energía cinética. O sea, la temperatura tiene una relación con la energía cinética de movimiento de vibración. Seguimos. Calor. Ya, primero que todo es un tipo de energía, pero es un tipo de energía transferida. Por lo tanto, necesitas por lo menos dos objetos. Por lo tanto, necesitas dos objetos y existe, por decirlo así, existe o ocurre, sucede, se manifiesta cuando los dos objetos, por lo menos, poseen distintas de temperatura. Si no hay delta T, si no hay un delta de temperatura, no hay calor, se acabó. O sea, cuando se alcanza el equilibrio térmico, no hay calor. Y por lo tanto, vamos a poner un tips acá, que la temperatura es una propiedad de los objetos, es una propiedad de los cuerpos. En cambio, el calor no es una propiedad, ¿cachai? La fuerza tampoco, porque necesitáis de otro, ¿cachai? O sea, todas las frases que sean tengo calor, tú no tenés calor, tú lo transferís, necesitáis de otro. ¿Qué es lo que sí tienes tú? No, o sea, también, pero el otro. Como magnitud física, tú tienes temperatura, el sol tiene temperatura, una estufa tiene temperatura, el sol no tiene calor, la estufa no tiene calor, no se tiene, no es propiedad. ¿Ya? Hecho.
El hielo tiene temperatura igual, pero ¿cómo es la vibración molecular? Es menor, pero igual vibra. En teoría, en el cero absoluto, a los menos 273,15 por ahí, menos 273 Celsius, se supone que el volumen de los gases es cero, una cuestión ilusoria que no se ha podido llegar, teórica, volumen cero, y además vibración cero. Por eso que no se ha podido llegar al 0 Kelvin, porque una temperatura tan baja que tendría que ocurrir eso, pero en la naturaleza base no sucede, no se ha llegado al cero absoluto, al 0,00001 Kelvin sí, pero no al 0 Kelvin. Ya, entonces tenemos estos tres conceptos básicos, que es y bien diferenciados, que es la sensación térmica, temperatura y calor. Seguimos. Temperatura, nivel de agitación, que es el calor. Ya, el concepto antiguo, ¿para qué vamos a hablar? El calórico. El calórico todavía se ocupa hoy en día para la energía de las comidas, que tantas calorías, eso venía de un concepto antiguo. Mira, bueno, elementos de un termómetro, mira, aquí pasa algo extraño. Mira, vamos a hacer una pequeña reseña acá. Vamos a chequear acá. Mira, para construir un termómetro tú necesitáis de un material que cambie en algo con los cambios de temperatura. Entonces, a ver, veamos termómetros. Necesitan de un material termosensible. Y en definitiva, ¿qué tiene que cambiar? Cambiar su volumen con los cambios de temperatura. Esa es la cuestión. Entonces, por eso es que surge el mercurio. Es que en realidad puede ser cualquiera. Puede ser mercurio, puede ser de agua, puede ser de alcohol, puede ser de aceite, puede ser de aire, hermano. Y de hecho el aire responde mucho más que los líquidos, hasta mucho más que el mercurio. ¿Sí? O sea, podría hacer termómetros de aire fácilmente. Ya, de alambre, compadre, de alambre, un termómetro de alambre. Sí, el termoscopio, exacto. El de la botellita, el termoscopio Galileo, ese lo hicimos que subía. Lo único que faltó nomás ponerle rayas, ponerle valores. Ya, oye, el termómetro de alambre es el que está en los hornos. En los hornos industriales tienen como una cosita redonda donde sale la aguja. Y en definitiva, ¿qué tiene ahí? Tiene un alambre enrollado en espiral. Y cuando aumenta la temperatura, aumenta el largo. Por lo tanto, el espiral va a rotar un poco y ahí tenéis la aguja marcando, maestro. Listo. Entonces, cualquier cuestión que cambie su volumen o su largo o su superficie puede funcionar como material termosensible. Esa es la clave. Ya, y vamos a mencionar acá otro concepto que es el punto de referencia térmico. ¿Qué es el punto de referencia térmico? Ya, vamos a partir con los ejemplos. A ver, viendo fusión del agua, o sea, ebullición y fusión del agua. Pero hay otras que utilizó, por ejemplo, Fahrenheit utilizó mezcla frigorífica, que es hielo con sal, que es hielo con sal. Ese enfría más, con la sal se enfría más el hielo. La temperatura corporal de la señora Fahrenheit, temperatura corporal. Es bien buen punto de referencia porque tú desde que nací hasta que morís sano osciláis entre los 36 y los 37, 35, 37. Bacán. O sea, en definitiva, eso, entre otros, mira, el punto triple del agua también, poco usual. En el punto triple del agua conviven el vapor, el hielo y el agua líquida. Cacha la cuestión rara. Y eso ocurre a los 0,01 Celsius. También puede ser un punto de referencia térmico, pero ¿qué tienen en común todos estos? ¿Qué tienen en común? Es que... ¿Qué tienen en común? Que son procesos a temperatura constante. Esa es la clave. Entonces, si tú tienes un proceso con temperatura constante, tú podés calibrar termómetros.
Si alguien en China construye un termómetro súper raro, pero lo sometes, por ejemplo, a agua congelándose, marca ahí una raya. Y otro en África hace otro termómetro, pero, ya. ¿Qué hizo él? ¿Qué punto de referencia ocupó? La fusión del agua. Ya, lo pongo ahí en hielito y marco la raya. O por ejemplo en agua hirviendo, ya ahí te sube el material, el indicador, marca ahí una raya en agua hirviendo. Oye, entonces, por ejemplo, pregunta, si tú tenías agua hirviendo, pero esperáis 5 minutos con la llama más fuerte y el agua sigue hirviendo, ¿cómo hace la temperatura de esa agua? Igual. Punto clave. Proceso, punto de referencia térmico, temperatura constante. Y fíjate, voy a subrayar algunas. Agua hirviendo, ebullición del agua y fusión del agua, esos son los cambios de fase. Entonces cuando cambiáis de estado, eso es un proceso a temperatura constante. Importante este dato. Los cambios de fase suceden a temperatura constante. O sea, Celsius se la jugó. Cachó que el agua, fusión del agua o ebullición ocurre a temperatura constante. Maestro. Especial para calibrar termómetro. Ya. ¿Qué más? Otro dato freak. Otro dato importante, ya el capilar, eso el bulbo, nos preguntan. Las escalas de temperatura, que las fórmulas las tenemos acá. No creo que te pregunten transformar de escalas de temperatura, pero por si acaso, mira, la vamos a citar como tips. Ya, ahí está. Ahí tú podés transformar de Celsius a Fahrenheit, de Fahrenheit a Celsius. Y en caso que te lleguen a preguntar, por ejemplo, de Fahrenheit a Kelvin, o sea, de una escala que no es Celsius a otra que no es Celsius, tienes que pasar a Celsius antes, ¿ya? Tienes que hacer un paso intermedio. Ya, ahí está la equivalencia de las escalas de temperatura, que son las más... Ya, entonces, rápidamente, Celsius, fusión y ebullición del agua, esos son sus puntos de referencia. Fahrenheit, la mezcla frigorífica, hielo con sal, agua de la llave, agua sola y la temperatura corporal. Kelvin, esto igual lo vamos a mencionar un poquito. Kelvin, ¿qué hizo? Kelvin hizo un experimento. Enfrió gases. Estamos hablando del 1700-1800. No había tecnología para enfriar tanto. Yo creo que lo más frío en ese tiempo era la mezcla frigorífica, que era hielo con sal, que aproximadamente son menos 30 grados, puede llegar. Menos 30 grados Celsius. Bueno, y de ahí para arriba, porque yo creo que este loco trabajó desde los 100 grados para abajo hasta los menos 30 y obtuvo estos datos. ¿Está grabando esto? Sí. Obtuvo estos datos, supongamos 3 gases. Entonces llegó hasta por acá con los datos, hasta los menos 30 por ahí. Entonces lo curioso que ocurrió en este experimento es que él al tirar la raya acá, mira, lo vamos a tirar acá al paint. No. Ahí. Copiar, pegar. Este es el experimento de Kelvin. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Él, ahí en su gráfico, en el papel, tiró una raya, prolongando los datos que tenía. Eso se llama extrapolar. ¿Qué cosa? Los datos que obtuvo del volumen del gas, según la temperatura. Y lo interesante es que todas estas extrapolaciones se intersectaban a una temperatura muy para la izquierda, así muy al negativo. Bueno, es cosa de haber estirado el papel para la izquierda, ¿no? Y todo confluía en el menos 273 Celsius. Listo. Esta es mi temperatura, dijo. Este es mi cero. Este es mi cero Kelvin. Y ahí llegó a la conclusión él, porque se supone que el volumen se hace cero. Y cosa que todavía hoy día no se ha podido enfriar tanto. ¿Ya? Ese es un límite natural, el cero absoluto, maestro. Por eso se llama escala absoluta, porque no tiene números negativos. Y parte del menos 273 Celsius. Ya. Grande Kelvin, maestro. Ya, entonces seguimos, transformaciones de temperatura. Ya. Otro tema interesante que es la dilatación térmica, que en definitiva tiene que ver con los termómetros, porque el mercurio se dilata. ¿Qué significa la dilatación térmica? Es el cambio de volumen ante los cambios de temperatura. Dilatación térmica. Ahí. Ya, entonces
cambio de volumen ante los cambios de temperatura. Ahora, por regla general, en general, la relación es directa. ¿Qué significa? Aumenta la temperatura y por lo tanto te aumenta el volumen. Todo, hermano, todo. Desde el concreto, que de las paredes que están acá, desde el piso, desde el data, desde los lápices, desde la mesa, hasta tú un poco, pero así muy poquito, demasiado, extremadamente poco. Y cuando se enfría el ambiente, se achica. O sea, esta cuestión se hace notorio para las grandes estructuras. Por ejemplo, los puentes, los edificios de la Torre Eiffel. La Torre Eiffel no tiene una altura definida, ¿sí? La Torre Eiffel varía como 10 centímetros, 20 centímetros entre el día y la noche, entre un día caluroso y una noche fría, ¿sí? Entonces, ¿qué material ocupáis para medir las cosas bacán? Ya, el iridio o el invar es un material que casi no cambia con los cambios de temperatura. O sea, ahora, ¿quién tiene una regla? O sea, ¿quién tiene una regla de iridio? Pues nadie. Pero para cuestiones ya más precisas, sí. Pero para nuestra vida cotidiana, nuestros cambios de temperatura son tan poquitos, y aparte que nuestros tamaños son chicos. Acuérdate que la dilatación térmica se manifiesta más en cuestiones grandes. Oye, hay un cable intercontinental que va desde Estados Unidos a Europa, una cuestión de, o no sé si es de cobre, de fibra óptica, y esa cuestión tiene miles de kilómetros, como 6.000 kilómetros, y si pasa una corriente cálida o fría allá abajo, submarinamente, son varios metros lo que se encoge o lo que se estira, loco. Entonces tenéis que darle un poquito más de cable para que no se te va a cortar, no te va a ir en la... no la va a dejar muy justo, después pasa una corriente fría, se te corta, pues porque se te encoge. Ya, al aumentar temperatura te aumenta el volumen, o al revés, pues es relación directa, excepto el agua. Mira, el agua es tan linda, pero tiene sus rarezas. Y por aquí tengo la anomalía del agua. Mira la anomalía del agua. Fíjate, tú tenés volumen, tenés temperatura. Desde los 4 grados en adelante, el agua, la relación es linda, es tal como lo que está acá, la relación directa. Aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Pero de los 4 grados hacia abajo, hacia el 0 y hacia el negativo, cáchate, el volumen aumenta en vez de seguir disminuyendo. Por eso que el hielo flota, compadre. Porque el volumen aumentó, por lo tanto la densidad disminuyó y lo menos denso emerge. Entonces, fíjate las preguntitas que podrían hacer con la anomalía del agua. O sea, si tú tenías, por ejemplo, un recipiente con agua, ahí tú podías empezar a hacer un análisis bien interesante, porque el agua más densa es a los 4 grados. O sea, acá abajo, así como en la Antártica, tú tenías agüita a 4 grados. Pero allá, el agua que sube es la que está, no sé, pues de 5, 6, 7, 8, en menos volumen, menos denso. Entonces todas esas temperaturas van a estar por acá, van a subir. Pero también fíjate ahí, las de 1, 2, 3 grados también van a estar acá, pues van a querer subir según este gráfico. Entonces aquí tenía 1 grado, 2 grados, 2 grados, 3 grados, por ahí van a estar leseando, 5 grados, ¿cachai? Te saltáis el 5 grados Celsius, y para abajo, o sea, ya el 0, y ahí se hace hielo, por eso que tenéis el hielo arriba, porque flota, entonces aquí tenéis todo el hielo, ahí está el hielo. Menos 4, menos 5, menos 10, ya, menos 10 grados, menos 1 grado. Ya, ahí tenéis. Densidad máxima del agua, 4 grados. Se va para el fondo. Ya, la anomalía del agua, entonces, eso es como una relación inversa, pero de los 4 grados para abajo. Ya. Gracias, dilatación. Ya explicamos lo que es calor. Ya explicamos qué es transferencia de energía y toda la wifi. Aquí tenemos la fórmula.
pero insisto que no creo que te pregunten fórmula. Vamos a hacerlo acá en calor, no, aquí mismo. Entonces, mira, aquí calor lo voy a poner aquí abajito. Ahí está la fórmula de calor. Pero mira, mira, Q es calor. Puede ser calor absorbido o cedido, dependiendo de las temperaturas iniciales o finales. ¿Ya? Este es el que me interesa que tengamos claro, el calor específico. ¿Qué es calor específico? Ahí está. Calor específico es la cantidad de energía que tú necesitáis para aumentar en 1 grado Celsius a 1 kilo de esa sustancia. Si nos vamos a la tabla, generalmente los metales tienen poco calor específico porque son fáciles de enfriar y son fáciles de calentar. Cacha, por el hierro 450, mercurio 138. Puta que pagan el mercurio para hacer termómetro. Cacha el oro, 130. Sí. Ese tú tocáis el oro y sentís al tiro con tu mano. ¿Sí? Tú lo dejáis en la mañana, se enfría al tiro. ¿Cachai? Pero cáchate el agua. Bueno, tiene caleta. ¿Qué ocurre ahí? Cuesta enfriarlo, cuesta calentarlo. Necesitáis mucha energía para calentarlo. ¿Ya? O tiene que ceder mucha energía para enfriarse. Eso significa. Entonces, esta sí que te la tienes que aprender de memoria. Calor específico es la cantidad de energía necesaria para elevar en 1 grado Celsius a 1 kilo de esa sustancia. Entonces, pueden jugar contigo a... Mira, por ejemplo, el oro 130. El oro tiene 130 de calor específico. Se le transfieren 260 de energía. ¿Cuánto aumenta su temperatura? El oro tiene 130 de calor específico. Una llama le transfiere 260. ¿Cuánto aumentó su temperatura? Ya, pues, el calor específico es en 1 grado, en 1 kilo. Ya, tenemos 1 kilo de oro. Ahí faltó poner eso. Tenemos 1 kilo de oro. Le transferimos 260. ¿Cuánto aumentó? 2 grados. O te pueden cambiar la masa. Tenéis medio kilo. Tenéis medio kilo de oro. Le transferiste 260. ¿Cuánto aumentó? 4. Exacto. Porque tenéis menos masa. Bueno, pueden jugar con eso. Calor específico. ¿Ya? Sí. Ya. Sé que me cansé de hablar tanto, así que esta va a ser la primera parte, se va a venir una segunda parte.